doctor Olivar, el consejo, y a todos los presentes por asistir a esta sesión. Y agradezco que eh, eh, llevar a cabo este primer encuentro con todos los urgenciólogos. Me emociona bastante estar con mis compañeros, con gente que conozco, con gente con la que he convivido, y espero que los datos que vamos a presentar aquí sean de relevancia para ustedes y para todos los hospitales y toda la gente que nos está viendo en este momento. Eh, el tema es los pacientes pediátricos con infección por SARS-CoV-2. Y bueno, yo creo que en el último año, la frase que más he visto en los artículos definitivamente es esta: desde la infección de coronavirus descrita por Wuhan en el 2019, y de ahí la introducción de todos los artículos. Lo quise poner así porque es mi impresión, es lo que yo alcanzo a ver últimamente en toda la literatura que he leído. Y bueno, empezaré con un caso clínico. Esta fue una paciente del hospital que llegó de un estado en ambulancia, tiene 15 años, y bueno, la valoración inicial, la vía aérea estaba despejada, la saturación estaba bien, estaba un poco taquipnéica, la frecuencia cardíaca es la que presentamos ahí. En ese momento la tensión arterial estaba discretamente baja, los pulsos estaban débiles y tenía signos de bajo gasto. A pesar de eso, estaba todavía alerta y las pupilas sin alteraciones, y presentaba coloración marmórea. Ella presentaba un cuadro de dolor abdominal de 6 días de evolución generalizado de tipo cólico. La fiebre también tenía 4 días de evolución y hasta 38,7 grados en varios picos al día. Tenía cefalea, que también desencadenaba vómito y lo refería en proyectil. Y tenía como un dato muy importante una disminución de la fuerza que llevaba 3 días de evolución. Le habían dado tratamiento con ivermectina, con dexametasona, acitromicina, y también habían intentado controlar la fiebre con ibuprofeno sin tener éxito en su totalidad. A la exploración física les pongo los datos importantes. Estaba irritable, tenía rigidez de nuca, tenía signo de Brusinski, las pupilas estaban bien, pero presentaba conjuntivitis bilateral no purulenta. El tórax no tenía ninguna alteración en ese momento, los ruidos cardíacos estaban bien, el abdomen tenía dolor generalizado, las extremidades estaban íntegras, los reflejos, sí había alteración en los reflejos de estiramiento muscular, y lo que habíamos comentado, los pulsos estaban disminuidos de intensidad, el llenado capilar estaba en 3 segundos. Se le pasó, se le administró cristaloide, volumen, una carga a 20 mililitros. Se le había tomado una gasometría, que es la que presentamos en ese momento, aparentemente sin alteraciones. Le tomamos una biometría y ahí sí encontramos datos muy importantes. Por ejemplo, el conteo de plaquetas, el conteo de linfocitos, y los leucocitos también estaban muy elevados, con 21,000. Tenía alteración renal, tanto el albumin y la creatinina. La glucosa estaba discretamente baja para ser una niña de 15 años. El resto de los electrolitos estaba bien. Lo que sucedió con esta niña es que siguió evolucionando hemodinámicamente inestable, no mejoraba los pulsos, el llenado. Se administró una segunda carga de cristaloide, en total fueron 40 mililitros por kilo. Se inició manejo aminérgico con adrenalina, empezamos con 0.1, nos fuimos hasta 0.3, y posteriormente iniciamos manejo con milrinona a 0.5. Fue intubada, se diagnosticó también por ecografía después una miocarditis. Y bueno, como era de esperarse, tomamos reactantes de fase aguda, y como podrán ver, la mayoría de estos están elevados. La PCR en 20, PCT en 10, la velocidad de cimentación globular estaba elevada, el fibrinógeno no estaba tan alterado, y el dímero D también estaba alterado. La albúmina, que va a ser uno de los más representativos, como lo vamos a ver en el transcurso de la plática, también estaba disminuida. La troponina estaba elevada y el péptido natriurético también estaba alterado. Una disculpa se me movió la diapositiva. Ahí quería señalar que de una diapositiva previa que teníamos algún conteo de linfocitos, llegamos a tener un conteo de linfocitos de 0 totalmente. Y bueno, hicimos exclusión de otro tipo de diagnósticos, que es muy importante para el diagnóstico que se le dio.
Los cultivos estuvieron negativos, los urocultivos también, el líquido cefalorraquídeo y los aspirados estuvieron negativos, y desde luego contamos con una prueba para serología para coronavirus, que estaba positiva. Con esto dimos diagnóstico a una enfermedad multisistémica pediátrica, un PIMS. Afortunadamente, la pequeñita pasó varios días en terapia, pero logró ser extubada y evolucionó de manera favorable después de algunos días. Y bueno, con esto quería introducirnos a la plática. Ok, aquí tomando en cuenta los criterios de la CDC, ella cumplía los criterios, era un paciente de menos de 21 años, tenía más de 2 disfunciones orgánicas, en este caso fue el cardíaco, el respiratorio, el neurológico, y también tenía alteración renal. Y tomando en cuenta las alteraciones hematológicas, también tenía una disfunción hematológica. Excluimos los otros diagnósticos y con la prueba que les acabo de mostrar, dimos por determinado que ella tenía una enfermedad multisistémica provocada por el virus de SARS-CoV-2. Esta diapositiva introduce mi plática para recordarles que el primer caso reportado en la literatura de un niño fue el 11 de febrero del 2020. Esa niña tenía 3 meses. Y si se dan cuenta en el dibujo que les puse, desde enero del 22 ponen toda su historia en el artículo, es un artículo bastante interesante, y se ve que es ingresada porque tiene una PCR positiva el 3 de febrero, la mantienen en vigilancia incluso hasta el 15-16 de febrero y después es egresada. Este fue el primer reporte de un niño después de que inició todo esto de la pandemia por SARS-CoV-2. Tenemos los antecedentes, que en el 2002 la epidemia en China, también por SARS-CoV, luego el MERS, y en esta, la particularidad relacionada con los pacientes pediátricos es que se mencionaba que los pacientes pediátricos tenían una respuesta muy distinta al resto de los pacientes, que el pronóstico era mucho mejor. Llegaron a ver artículos en los que decía que no contagiaban. Se vio que no contagian más que los adultos, pero tampoco son tienen menos posibilidad de contagiar. Entonces, con respecto a esto, de cuando empezó ahorita, la cantidad de artículos ya en pediatría ha incrementado de manera considerable. Uno de los primeros artículos que salió apenas con 36 pacientes, fue descrito en el hospital de Ningwu y Yunsu el 17 de enero. Bueno, hicieron un estudio el 17 de enero, el 1 de marzo, y es un hospital materno-pediátrico. En este se describieron que de 661 pacientes, 36 niños entre 1 y 16 años, 36% eran niñas, y la mayoría de los casos fueron leves. Hasta 28% llegaron a ser asintomáticos, 53% moderados, y en ese momento no se había presentado ningún grave, perdón. Conforme fue transcurriendo la pandemia, hubo muchísimos más artículos, había más descripciones de las características de los pacientes pediátricos con esta enfermedad. E incluso llegamos a tener revisiones en marzo del 2020, este estudio realizado por Jonas, en el que describe, dentro de los estudios más importantes que son descritos, es uno de China, en el que de 44.672 casos, el 2% eran pacientes pediátricos. En Italia, 1.2% de 22.000 casos, ninguna muerte. En el de China sí hubo muertes. En Estados Unidos, el 5% de 4.226, y ahí hay una estadística muy importante. Ya para entonces, el 1% de todos los hospitales en Estados Unidos ya eran pacientes pediátricos. Describen como síntoma más común la tos en el 48%, la fiebre, el eritema faríngeo y estos que ven aquí.
Hay algo muy particular en las características clínicas del paciente pediátrico con infección por SARS-CoV-2, porque todo empezó siendo así, todos íbamos en busca de los síntomas respiratorios y todos íbamos en busca de el deterioro respiratorio. Conforme fue desarrollándose esta base de datos en el hospital infantil, nos fuimos dando cuenta que tanto en la literatura como en nuestra base íbamos encontrando una gran cantidad de niños con síntomas gastrointestinales. Y así pues llegamos a nuestra base de datos en urgencias pediátricas y les puedo decir que hemos hecho una compilación de 315 pacientes con pruebas positivas. Estos son solo los pacientes que han pasado, bueno, que hemos atendido en el área de urgencias. Digo, hay más positivos dentro del hospital, pero aquí compilamos únicamente los que están dentro del área de urgencias de abril del 2020 hasta el día de, bueno, hice el cierre más o menos la semana pasada, y en un total de 247 pruebas tomadas, hemos hecho 145 ultrasonidos pulmonares y las características de nuestra población son las siguientes. La mayoría de la población son hombres con el 55%. Los rangos de edad los dividí en tres. Parecía al principio que los tercios se acomodaban de manera muy simétrica y después se vio que la mayoría de la población de los rangos de edad está entre 0 y 5 años en nuestra base de datos. A pesar de que parecería ser una enfermedad que afectaba más a adolescentes y que esperaría que entre 13 y 19 años hubiera una mayoría, en este caso el 40% lo conformó pacientes de entre 0 y 5 años de edad. Y está desglosada un poquito más nuestra población. Les comentaba, los 315 pacientes. Cuento como hospitalizados a 159. Estos pacientes requerían de entrar al hospital, requerían de ingreso, pero no llegaron a tener necesidad de aminas, no llegaron a tener necesidad de ventilación mecánica y no llegaron a evolucionar dentro de la terapia intensiva pediátrica. Ellos tienen una media de edad de 8 años, también la mayoría fueron hombres con 54%. En la parte de abajo ven 128 pacientes que se egresaron. Llegaron, se revisaron, los niños estaban estables, se consideraron sospecha de COVID leve, se les tomó la prueba y posteriormente revisamos las pruebas y salieron positivos. Aquí también la mayoría de la población se inclina hacia los hombres y la media de edad está idéntica que en los pacientes hospitalizados. Sin embargo, entraron 25 pacientes a terapia intensiva, es decir, pasaron urgencias, se vio que se requería de apoyo aminérgico, consideramos también dentro de los criterios para ingreso a terapia algunos pacientes con puntas nasales de alto flujo, o bien pacientes que requirieron ventilación mecánica, ya sea de ventilación mecánica invasiva o no invasiva. Y aquí cambia la población, la media ya fue hacia los 10 años de edad. Y encontramos también la mayoría de los grupos de edades de estos pacientes se fue hacia los 11 y 16 años de edad. Entonces, sí podría llegar a tener una correlación con respecto a la gravedad. El mismo estudio que les presenté, que fue uno de los primeros, lo puse con toda intención porque pues, ahí los síntomas eran bastante vanos, muy poquita descripción y el número de pacientes. Dentro de nuestra base de datos, lo que también quise resaltar es que la mayoría de los pacientes se presentan dentro de los primeros 5 días de sintomatología. Y afortunadamente entre 5 y 10 días de síntomas es la mitad, y rebasando ese rango es la menor cantidad de pacientes que tenemos en el hospital. Aquí está otra gráfica, no es muy recomendable, bueno, no me gusta mucho ponerlas como tal, pero en sí yo creo que es bastante representativa hablando de signos y síntomas. Y como les comentaba,
Digo, la fiebre es la punta. Tenemos 207 pacientes que presentaron fiebre. La alteración, bueno, el ataque al estado general sigue siendo segunda, pero vean esto, en cuarto lugar, bueno, después en el quinto lugar, con 74 pacientes, tenemos primero, antes de los de dificultad respiratoria, antes de que los que tengan rinorrea, disnea o algún síntoma respiratorio, tenemos a los pacientes con dolor abdominal. Asimismo, también tenemos pacientes que presentaron vómito y posteriormente, hasta con una cantidad de 52 pacientes, ya tenemos aquellos que presentaron dificultad respiratoria y posteriormente disnea, mialgias y los demás. Realmente al principio de la realización de la base de datos, cuando iba revisando, digo, ahorita se recorrió un poco, la tos estaba todavía atrás del dolor abdominal y un poquito antes del vómito. Ya con esta cantidad de pacientes, la tos ganó un poco más de lugares, pero sí es muy representativo que en los niños, como es descrito en otras literaturas, se presentan mucho los síntomas abdominales. Ok, intenté hacer una correlación de los síntomas con los pacientes graves, con los pacientes egresados y con los pacientes hospitalizados. Realmente, por ejemplo, aquí la disnea parecía tener una P significativa, sin embargo, el OR, que podría estar representando 4.5 veces más riesgo para que un paciente grave presentara disnea, el rango, el nivel los intervalos de confianza rebasan por mucho la unidad, entonces no son representativos. También asimismo sucede con el vómito, la anosmia y el dolor torácico. Entonces, realmente no podemos decir que ninguno de estos signos o síntomas se relacione con el paciente grave. En los pacientes hospitalizados, la desaturación parecía ser un signo que estuviera relacionado con la necesidad de hospitalización y parecía ser lógico. Sin embargo, también revisando los ORs y el intervalo de confianza, no pudimos catalogarlo así. Sin embargo, yo creo que en el caso de los pacientes que se fueron a casa, pacientes que tenían dolor de cabeza, ahí sí el OR puede estarnos representando que tienen bueno, casi 2 veces más oportunidad para poderse ir a casa y el intervalo de confianza sí fue significativo. Así bien, la odinofagia, y desde luego hay que resaltar que los sanos, los pacientes sin ninguna asociación de comorbilidades, representan aquí el 55%. Ahora sí, hablando de comorbilidades, les tengo otra tabla. La mayoría de nuestros pacientes, a pesar de que somos un hospital de tercer nivel, que solíamos tener un gran porcentaje de pacientes con patologías, yo creo que antes, bueno, si no éramos esta tabla, el 65, que son los pacientes hemato-oncológicos, en una vida anterior, habitual, formarían casi nuestro 80%. Sin embargo, con la pandemia, los pacientes sin ninguna patología, los pacientes previos sanos, tenemos hasta 110 pacientes registrados. También otra cosa que hay que resaltar aquí, que fuera de cualquier patología grave, la obesidad forma 45% de nuestros, bueno, 45 de nuestros 315 pacientes de nuestra población. Y que yo creo que a futuro o en un análisis, en un subanálisis, podríamos ver si sí tiene significancia estadística. Hasta el momento, las significancias estadísticas que he hecho con tanto los pacientes graves, con los pacientes con PIMS y los pacientes hospitalizados, no hay ninguna relación entre alguna comorbilidad en específico con este tipo de estados o estas poblaciones. En cuanto al diagnóstico, tenemos que recordar que, bueno, revisando la literatura, lo que he notado es que a lo largo de la pandemia empezamos a tener distintas herramientas para el diagnóstico de COVID.
La PCR, la RT-PCR, en sus distintas modalidades ha formado, yo creo que el papel de más importancia. Sin embargo, hay que tomar en cuenta varias cosas. La PCR está tomada por distintos genes, ¿ok? Y dependiendo del gen puede haber ciertas diferencias, como las que vamos a ver a continuación. Pero sí hay cosas importantes que mencionar. Por ejemplo, en los pacientes adultos, bueno, en este estudio hubo 109 pacientes con PCR y 114 con anticuerpos. En este caso, una PCR menor de 22, también quiero recordarles que entre mayor sea la PCR, la cantidad cuantitativa, eh, menor es la cantidad de carga viral, y entre menor sea la cuantitativa de la PCR, mayor es la carga viral. Entonces, se vio que pacientes que presentaban una PCR con una carga menor de 22 tenían 4.2 veces mayor riesgo de mortalidad a los 30 días. Esto en pacientes adultos. Aunque los intervalos de confianza están muy amplios, se tomó en cuenta y se tomó como algo significativo dentro del estudio. Y algo muy importante, que tenía una relación inversa con la seroconversión, aunque no tuvo significancia estadística. Es decir, pacientes que tenían una CT menos de 22, era muy probable que todavía no presentaran anticuerpos y que se presentaran en el inicio de los síntomas. Y como conclusión, en su estudio, en pacientes adultos, la carga por lo regular no coexiste con la seropositividad. Ok, ¿qué hay que mencionar de esta prueba con respecto a los niños? ¿Qué nos va a dar una carga más alta en los niños? ¿Qué se ha visto que influye? Uno, el tiempo de toma. Entre más cercano sea el inicio de la enfermedad, puede tener un poquito más de relación. El tipo de muestra en los niños, se ha visto que la nasal puede ser más rápidamente detectada, posteriormente la de saliva, y la muestra fecal en pacientes pediátricos puede ser una muestra que se detecta de manera tardía. Sin embargo, puede llegar a percibirse o a cuantificarse todavía a niveles altos después de 15 o 20 días. Entonces, en el caso de que queramos una prueba que nos indique continuación de la enfermedad, o para estar certeros de que ya no tenga carga viral, realmente tendríamos que estar tomando las muestras fecales. En el hospital únicamente habíamos estado tomando muestras nasal, hubo un tiempo que tomamos muestras de saliva, se dejó de hacer. Y en los adultos, en estos estudios, se vio que hay diferencias entre las diferencias de los niños y los adultos. En los niños hay diferencias en las edades que no están bien definidas. De hecho, hay un estudio que también agrupa a los niños con SARS por edades, y empiezan a ver cierta asociación con niños pequeños, grupos de mediana edad y niños grandes. Yan Lu hizo un estudio en pacientes graves, que es las tablas que les presento aquí, y como pueden ver, los puntitos azules, los triángulos azules y los rombos azules son de los pacientes que no presentaron gravedad. Los cuadros rojos, o las figuras de color rojo, son los pacientes que estaban graves. Y como pueden ver, entre menor era la carga, la RT-PCR, era mayor la cantidad de pacientes graves. Y también Walsh, en pacientes pediátricos, también llegó a concluir que no hay un valor de corte para la edad pediátrica. Esta es otra de las mismas tablas, de las tablas en el mismo estudio, y también vean cómo es detectado en pacientes graves un poquito más de tiempo de inicio de los síntomas, y es detectado en los pacientes graves todavía posterior a los 15 días de inicio de los síntomas, que es algo de relevancia en los adultos. ¿Qué puedo decir de lo que hemos hecho en el Infantil de México? Hemos tomado 276 muestras totales,
141 han sido de gen ORF-AB. Hubo un estudio en el que mencionaban que lo ideal sería primero tomar el gen ORF-AB, posteriormente la proteína N y posteriormente el gen E. Sin embargo, no es nada práctico hacer eso, ya que o sea, son 3 tipos de muestras distintas que se procesan de manera distinta y la practicidad se pierde. Haciendo el muestreo con pacientes graves, no encontré ninguna relación entre las cargas que eran bajas con pacientes que presentaron deterioro hemodinámico o deterioro ventilatorio. Creo que es algo que hay que resaltar. Además de las muestras de RT-PCR, hemos estado haciendo un protocolo con muestras de antígeno rápido. Estas muestras se toman también por hisopado nasal, hacen una cuantificación de antígeno con una tablilla portátil y las hemos estado pareando. En total ahorita llevamos 214 muestras y el resultado que hemos tenido es bastante interesante. Hemos encontrado, los porcentajes, disculpen, una sensibilidad del 44.8%, una especificidad del 98%, un valor predictivo positivo de 90 y un valor predictivo negativo de 82.7. Tiene bastante relevancia. Va a ser difícil que encontremos que esta prueba es positiva en conjunto con la PCR. Por eso la sensibilidad es tan baja. Y si es negativa, lo más seguro es que, o sea, tenemos que dudar de que realmente sea negativa por los valores predictivos negativos que manejan. Aparte de esto, me di la tarea de sacar también los LRs y tenemos una razón de verosimilitud positiva de 22.5, lo que le da a esta prueba si la prueba es positiva, la utilidad es mucha. Sin embargo, como les había mencionado, si la prueba llega a ser negativa, la recomendación es continuar con otro estudio o con el gold estándar, que en este caso, a lo largo de la pandemia se ha descrito como la PCR. Porque una prueba negativa tiene una utilidad bastante mala, tomando en cuenta que tenemos un LR de 0.54. Esto es, otra vez volviendo del primero de los estudios, aquí encontraron una asociación en los pacientes con estos marcajes, con la procalcitonina, la proteína C reactiva, la CPK, CPK-MB, y hubo ciertas asociaciones. En el caso de nosotros, realmente las asociaciones que hemos encontrado son en los pacientes con PIMS. Los estudios diagnóstico que menciona la literatura para la enfermedad multisistémica han tenido relevancia lo que es los tiempos de coagulación, el fibrinógeno, el dímero D, y en este caso también ha sido de relevancia la albúmina, aunque la albúmina también la he visto en los análisis que hemos estado haciendo últimamente, la albúmina también puede estar representada en los pacientes que se egresan. También, a pesar de que no presentan una clínica abundante y que son pacientes con COVID leve, pueden llegar a tener una albúmina baja y tener un rango de asociación, una P significativa. También me di la tarea de medir linfopenia de manera cualitativa, y los pacientes egresados también tuvieron una P significativa y un OR de 0.02. Los intervalos de confianza sí eran significativos, perdón por no ponerlos. En cuanto a los estudios de imagen, hay un estudio hecho en el Centro Médico Nacional Siglo XXI en el que los radiólogos de ese hospital se dieron a la tarea de revisar las tomografías de los pacientes con COVID y ellos encontraron un área bajo la curva de 88 con una sensibilidad de 74% y una especificidad de 94%.
Esto le da a la tomografía el estándar de oro para esta enfermedad. En nuestro hospital llegamos a tomar las tomografías en pacientes que están graves, que suben a terapia, o bien que tienen alguna comorbilidad y que queremos descartar alguna otra patología. Sin embargo, no se hace el estudio de rutina. Afortunadamente, en el área de urgencias, contamos con la herramienta del ultrasonido y es lo que hemos estado utilizando tanto para hacer diagnóstico como para también en búsqueda de otros problemas. Ok, del ultrasonido, la verdad que no quise poner demasiado. Hay bastantes estudios en los que la sensibilidad del ultrasonido para pacientes con problemas respiratorios rebasa a veces por mucho a la radiografía. En este caso, por ejemplo, tiene rangos de 89 y a pesar de que la sensibilidad puede llegar a ser baja, la especificidad por lo regular siempre rebasa el 90%. En se hizo en 105 pacientes y de los 105, 99 fueron positivos por medio del ultrasonido. ¿Qué hay del estudio que estamos haciendo nosotros? Como les había comentado, ahorita llevamos 145 ultrasonidos, de los cuales se detectó que tenemos para los pacientes que tienen algún tipo de deterioro respiratorio, ya sea clínico, que llegan con dificultad respiratoria, con desaturación, o que bien requieren de algún dispositivo, ya sea de alto flujo o ventilación mecánica, se encontró una sensibilidad de 53.1 y una especificidad de 85.5. Parece ser baja, pero aún así es más alta que la radiografía. Y debemos de tomar en cuenta algo muy importante. Toda nuestra población son pacientes COVID. También hemos estado viendo, falta hacer las mediciones, que llegamos a detectar alteraciones con ultrasonido a pesar de que los pacientes no tienen sintomatología respiratoria. Y esto puede llegar a ser bastante relevante. Sería interesante realizar una corte para ver si estos pacientes en algún momento tuvieron algún tipo de deterioro que no se detectó de manera clínica o de manera habitual. Hablando un poco de PIMS y de los estudios de laboratorio, de los estudios diagnóstico, está este estudio de Javier Cotelo en España, en el que hicieron tuvieron una muestra de 286 niños con disfunción cardíaca y criterios para PIMS. Ellos encontraron que la ferritina estaba alterada, elevada en el 77% de su población, y al irse el paciente continuaba elevada hasta el 79%. Así bien, la PCT y la IL-6. En este mismo estudio, la disfunción cardíaca, hay una elevación leve también de las troponinas, de la PNA-B y de la PNC-N, la N terminal. El dímero D se vio elevado en el 90% y después se disminuyó en el 67%. Y las plaquetas se vieron alteradas. Se fue al revés. Primero presentaron bajas del 38% y después se fueron hasta el 97%. Y los leucocitos se vieron alterados en el 56% y después en la corte se vio que se alteraron hasta el 73%. En la leucopenia, ahí sucedió al contrario, fue de 3 a 7%. Otro de los marcadores, bueno, aquí lo que sucedió es que ellos hacían diagnóstico con RT-PCR en el 33% de los pacientes, por medio de anticuerpos de IgM en 15.7% de los pacientes e IgG en el 43.6%, en una combinación de los estudios en un 65%. La disfunción cardíaca se vio caracterizada aquí por prolongación del PR en 32.2%, pero
cuando se iban a casa, el porcentaje cambiaba. Lo mismo con el deterioro de la fracción de eyección. Encontraron dilatación coronaria en el 24.1% de su población, aneurismas coronarios en el 26%, derrame pericárdico, pleural y afectación pulmonar en el 13%. El pronóstico en general fue bueno, a pesar de que 56% requirieron de terapia intensiva, 15.3% ventilación mecánica. Hubo, creo que fueron 2 o 3 pacientes que conformaban el 0.7% que requirieron hemodiafiltración. Un paciente requirió ECMO y no falleció. Mencionan que estuvo bastante tiempo en terapia, pero que egresó. Y 97.2% de sus pacientes egresó y solo uno falleció. Había pues un poquito más de características, pero se me hizo importante este estudio. En las últimas guías de la Academia de Reumatología mencionan acerca de las diferencias entre el Kawasaki y el Kawasaki, o sea, el Kawasaki normal y el Kawasaki por COVID. Ahí se mencionan que las características étnicas como ser hispano o de origen asiático puede ser un factor de riesgo para presentar enfermedad por Kawasaki, por COVID. Ok, otro de las características que se mencionan para diferenciar estos dos tipos de enfermedades es la edad. La edad en los pacientes por Kawasaki, por COVID, por lo regular es mayor. En este estudio que les presento aquí, fue hasta 7.5 veces mayor en los pacientes que tenían COVID positivo que los que no tenían COVID positivo. La duración de la fiebre fue igual en las dos poblaciones y el Kawasaki normal, que era negativo para COVID, por lo regular era completo en menor cantidad de las veces. Este fue un estudio que se hizo en 93 hospitales y se hizo el del 2010, o sea, se hizo un estudio para sacar la prevalencia del 2018 al 2020. Por eso la gráfica viene así, o la tabla. Como pueden ver, después del 2019, la cantidad de Kawasakis, ahí sin inferir si eran Kawasakis por COVID o Kawasakis por alguna otra etiología, incrementó de manera importante, como lo muestra la gráfica. De los estudios que ellos toman de relevancia, está la hemoglobina, los leucocitos, las plaquetas y nada más, ahorita les presento el resto. Todos estos también tuvieron significancia estadística, a excepción de las pruebas de función hepática, y aquí en este caso el dímero D no fue significativo en comparación con el estudio que habían hecho previo, o sea, con el retrospectivo, en comparación con los de COVID-B, y tampoco tuvo significancia estadística en comparación de los que tenían COVID positivo con los que salían COVID negativo a partir de el 2019, diciembre de 2019 en adelante. ¿Qué hay de los PIMS que tenemos en el hospital? Hemos tenido 22 pacientes con PIMS. 11 de ellos han estado graves, incluyendo a la paciente que les acabo de presentar. Los hemos tratado a 14 de ellos con gamma, más metil, y 5 tenían alteraciones en el score Z. Ninguno presentó alteraciones del ritmo. Y la verdad que ha sido bastante confuso. Ahorita ya no pude meter ahorita la revisión de las últimas guías del Consejo de Reumatología, pero creo que son bastante buenas, bastante adecuadas, ya que escalonan cada uno escalonan el abordaje y el tratamiento. Cosas de relevancia con eso nosotros ahorita no hemos contado ni hemos hecho estudios o pruebas con
con medicamentos inmunoreguladores, ni con otros que se mencionan en las guías. Entonces, creo que ahorita todavía falta un poco de incrementar nuestra muestra para poder tener un poquito más de relevancia. Sin embargo, creo que 22 pacientes en un centro que es pediátrico es algo importante. Y con esto termino mi presentación. Agradezco nuevamente su presencia. Espero que haya sido de relevancia. Ok, muy bien, doctor Gil, le agradecemos mucho la presentación. La idea de hacer esta sesión es precisamente ver cuál es la realidad de nuestra población, la población que nosotros atendemos. Y sabemos que está muy descrito y tiene diferentes poblaciones. Hay mucho escrito, obviamente, y descrito. Sin embargo, lo que a nosotros nos interesa es que podamos comentar qué es lo que nosotros vemos. En alrededor de 315 pacientes que son los pacientes positivos que se han visto, pues sí es importante que nosotros podamos contarla con nuestra experiencia. Y en relación a las preguntas, existen algunas que han llegado del auditorio. Entonces, en relación, le quisiera preguntar al doctor Gil, en relación a los hallazgos, en relación al estudio realizado a través del ultrasonido, ¿cuáles son los hallazgos más frecuentes que ustedes han encontrado en la serie que tienen, por favor? Clasificamos a los pacientes COVID que tienen algún hallazgo por ultrasonido en 5 etapas. Un COVID muy leve. ¿Se me escucha? Sí, sí. Un COVID leve que tiene por lo regular un patrón B difuso, bueno, o por lo menos que nada más hay un campo o dos afectado. Un COVID moderado que las líneas B se encuentran en más de un pulmón y se empiezan a diseminar. Un patrón grave en el que ya hay una combinación de líneas B con un patrón en el que se ve una heterogeneidad de imágenes sugestivas de consolidación. Y el grado 5, que podemos encontrar que tiene las alteraciones con las líneas B, las consolidaciones, y aparte puede llegar a tener un derrame. Y lo que más hemos encontrado nosotros en el estudio, lo que más frecuente, son las líneas B. Estamos entre el grado 2 y 3 en frecuencia en cuanto a los hallazgos ultrasonográficos. Y en relación a este estudio, también preguntan si este estudio puede ser, si existe alguna correlación o comparación con la tomografía, que es el estudio que más frecuentemente, de imagen que más frecuentemente se realiza en los pacientes adultos con COVID. Es decir, si nosotros podemos, en paciente pediátrico, considerar que puede sustituirse o ser comparativo. ¿Qué opina usted, doctor? Sí la hay. O sea, la estadística o lo descrito en la literatura se inclina mucho a la utilización de la tomografía, porque se vio que en el momento en que hacían el estudio tomográfico y cambiaban las imágenes en el modo de pulmón, los hallazgos que parecían estar ocultos empezaban a diferenciarse. Sin embargo, yo sí le daría un punto de apoyo a lo que es el ultrasonido por la capacidad que tenemos con él de ir hacia el paciente, la facilidad de la toma, la facilidad de aprender a utilizarlo y evitar la radiación. Sí hay estudios que los comparan. En COVID no tengo algo específico, no he revisado algo específico, pero sí hay estudios que comparan el ultrasonido con la tomografía y sí llegan a tener una significancia estadística. Sí, yo quiero hacer énfasis en el sentido, yo entiendo que en el paciente adulto pues es lo más importante, más frecuente que se realiza. En el paciente pediátrico, al no tener todos los pacientes algún problema respiratorio,
Entonces se antoja de que no es necesario que nosotros traslademos al paciente a la sala de la tomografía para realización de tomografía en forma rutinaria, como se realiza en los pacientes adultos. El riesgo de trasladar a un paciente en estas condiciones es muy alto y no tanto porque se encuentre grave, sino porque nosotros pues tenemos que cerrar el área y llegar hasta realizarse la tomografía. En fin, el costo económico pues disminuye mucho y además el evitar radiar al individuo, al paciente pediátrico. Por lo tanto, yo creo que sí es muy importante incentivar el uso del ultrasonido para la, determinar hallazgos y en base al ultrasonido entonces decidir si se realiza o no es necesaria la realización de una tomografía. Existen más preguntas, por ejemplo, hablando del ultrasonido, si el ultrasonido diagnostica, clasifica, evaluación, mejora a medidas diversas, prono, ventilación mecánica, es decir, si nos ha ayudado para el paciente crítico a determinar la condición y o estado de gravedad y sobre todo el tratamiento. ¿Nos puedes contestar, Ricardo? Sí funciona. Digo, dentro de los cambios, creo que positivos que hemos tenido nosotros en nuestra unidad, es que por todo esto de las áreas que se modificaron, afortunadamente ya los pacientes están subiendo con más celeridad y están siendo vistos por la terapia de manera más temprana. Sin embargo, sí les puedo decir con toda seguridad y con toda franqueza que se utiliza el ultrasonido de manera longitudinal, es decir, llega el paciente, lo empiezas a evaluar, tomas medidas y puedes volverlo a reevaluar y lo vas siguiendo. En pacientes con SDRA está muy bien descrito que para poder, bueno, que la utilización en la ventilación mecánica y el ultrasonido, puedes utilizarlo perfectamente para ver las zonas que ya estás ferulizando, que ya están siendo tratadas por la ventilación mecánica y zonas que no. Entonces, sí, o sea, la recomendación es usarlo digo, afortunadamente ahorita para nosotros es un poquito más fácil y pasan menos tiempo los pacientes con nosotros, pero cuando se ha dado la oportunidad de utilizarlo de manera longitudinal, de verlo en el tiempo, lo llegamos a hacer. Otra pregunta en el ultrasonido, ¿se utiliza un protocolo específico para pacientes COVID o es el protocolo convencional para pulmón en el paciente que acude al servicio de urgencias? No, encontré unas guías específicas que hacían recomendaciones en pacientes COVID y precisamente hacían estas descripciones, estas características que les mencioné. Entonces, de ahí nos basamos para poder estandarizar nuestro protocolo y que también estuviéramos acorde con la literatura. Ok. Voy a cambiar un poco acerca de algunas preguntas que hay en relación a los pacientes que tienen síndrome de hiperinflamación. Y la pregunta es que si existe un protocolo para el Hospital Infantil de México específico para pacientes que tienen Kawasaki. Se comentó algo, pero quisiera que nos hicieras énfasis en ello. Y la otra es la utilización de anticoagulante y bajo qué criterios en el paciente pediátrico con PIMS. Ah, ok. Bueno, con respecto al protocolo, sí tenemos un protocolo. Fue realizado en su mayor parte por el servicio de reumatología. Sin embargo, no es muy distinto a los artículos que han salido en la literatura en cuanto al manejo y el diagnóstico escalonado. Por lo regular entramos con la sospecha clínica, empezamos a hacer los estudios cuando se ven una relación entre la química o bueno, la bioquímica inflamatoria, continuamos con el resto de los estudios como es el ecocardiograma. En cuanto, pues sí tenemos el protocolo establecido para pacientes con sospecha de PIMS y PIMS. En cuanto al uso de anticoagulantes, se ha referido que
el uso de enoxaparina está indicado en los pacientes con inflamación. También tenemos un protocolo en el hospital que lo relacionamos mucho con el dímero D, los dímeros D elevados. Por arriba de 5000 podemos llegar a hacer profilaxis con enoxaparina. Y cuando tienen ciertos factores de riesgo, añadimos ya tratamiento específico. En las guías, lo que ha suscitado es que las contraindicaciones principalmente son pacientes que tienen una cantidad de plaquetas menos de 50,000, ahí no está recomendado. Y en pacientes que tienen evidencia de trombosis, ahí se utiliza la enoxaparina y el ASA. ASA es la combinación de ambos. Y entonces, en aquellos pacientes podemos utilizarlo profiláctico y terapéutico. La diferencia va a ser la periodicidad como que estemos dando el tratamiento, damos y si lo utilizamos. Se preguntan si hemos observado en el paciente pediátrico eventos de trombosis. No tengo registrado trombosis como tal. Sí, nosotros en el servicio de urgencias no hemos visto ningún paciente que tenga o que haya desarrollado durante el tiempo de estancia en urgencias o bien que haya llegado con eventos trombóticos. No es así. Lo que sí tenemos es muchos pacientes que tienen factores de riesgo para poder desarrollar, pero en realidad ya vistos y como tal el seguimiento que hemos hecho con los pacientes en realidad no es algo frecuente. Siguiendo con este tipo de pacientes con PIMS, otra pregunta es si hemos visualizado elevación de enzimas pancreáticas en pacientes que tengan PIMS. No hemos evidenciado elevación de amilasa ni lipasa. Los rangos que tengo registrados también por lo regular están en rangos normales, pero sí sería un sesgo porque realmente las llegamos a tomar cuando tenemos una sospecha clínica específica. No Y podríamos... y enzimas hepáticas. No hay correlación. En este sí llegamos a tomarlo más seguido, más frecuente en pacientes graves y en pacientes con sospecha de PIMS, y ahí sí no hay correlación. Bueno, en realidad sería anecdótico lo que yo comentaría, pero sí hemos visto pacientes que tienen incremento en bilirrubinas y transaminasas que tienen PIMS, pero es parte precisamente de la disfunción orgánica que presentan este tipo de pacientes que tienen la hiperinflamación. Entonces, sí se ha visualizado en alguno que otro paciente, pero insisto, es anecdótico más que nada. Sí, Ricardo. Perdón, el que sí tiene relación, el que sí hemos visto, tanto en pacientes con COVID leve y el resto de los pacientes hospitalizados, es albúmina, en cuanto a las funciones hepáticas. Exacto. Otras preguntas es acerca del uso de Remdesivir en el Hospital Infantil de México. No lo hemos usado. Una vez vi que lo iban a solicitar y ya no vi qué pasó. Eso fue en terapia. Nosotros en urgencias no lo hemos usado. Ok. Otra pregunta acerca de apendicitis como parte de PIMS. Ok, hemos visto una gran cantidad de apendicitis en COVID. Sin embargo, revisando nuestra base de datos, sí tengo registrados más o menos entre 15 y 20 pacientes con apendicitis. Faltaría hacer la asociación metodológica, bueno, ver si tiene significancia estadística, pero sí llega a ser bastante frecuente la apendicitis. Pero aquí quiero hacer mención, no tanto como parte del síndrome de respuesta de hiperinflamación, de PIMS, sino más bien como manifestación de COVID, es decir, es una de las manifestaciones, quizá una de las manifestaciones gastrointestinales que sí se presentan frecuentemente. Por lo menos una por semana tenemos con apendicitis que sí ha desarrollado, que tiene COVID, no tanto PIMS, eso sí se lo podría yo comentar. Y hay otra pregunta ya, quiero meterme algo al tratamiento en relación a el colocar al paciente en ventilación mecánica. No sé si quieras comentar si es frecuente que el paciente llegue y se coloque en ventilación mecánica
y de ellos qué experiencia tenemos en relación a la ventilación mecánica no invasiva. Ok, de los pacientes que consideramos graves, menos del 50%, bueno, perdón, más o menos entre el 50 y el 60% utilizaron algún dispositivo de oxigenación avanzado de la vía aérea. Dentro de mis consideraciones para graves fueron los pacientes que utilizaron puntas nasales de alto flujo o bien algún tipo de ventilación mecánica. De los 24 pacientes graves, solo hubo 4 con ventilación mecánica no invasiva y el resto fue ventilación mecánica habitual, o sea, convencional, ventilación mecánica invasiva. ¿Cuál ha sido la evolución de estos pacientes en general? Que nos puedas comentar acerca de... O sea, Es ya buena, vimos que sí lo utilizamos, pero... es buena, o sea, a diferencia de los adultos, que es el principal problema y que la evolución es mala y que hacen un SDRA, bueno, hacen disfunciones muy graves, en los niños lo que hemos visto es que a veces, a pesar de que llega con una clínica muy florida y parece estar muy deteriorado, a veces es suficiente las puntas nasales de alto flujo o la ventilación mecánica no invasiva para que evolucionen bien. Y los pacientes que hemos tenido que intubar evolucionan también de manera favorable. Ok, sí, yo estoy de acuerdo contigo. La mayoría de los pacientes que se ha decidido colocar ventilación mecánica no invasiva tienen éxito. Ahora, el protocolo del hospital es todo paciente que llegue con sospecha de COVID, se ingresa a un área de sospecha COVID y en base a ello se determina el estado de gravedad. Se hacen las intervenciones que requiere, porque estamos hablando del servicio de urgencias. Si el paciente no tiene un estado de gravedad importante, entonces se maneja en forma convencional, o bien si tiene un estado de gravedad, se maneja acorde a esta condición. En base a ello, si se tiene que intubar, se ponen aminas, cargas, etcétera, y se avisa terapia intensiva y se ingresa como tal. A lo que nosotros nos toca es ese inicio. Eso es lo que ha hecho quizá diferencia para que la evolución de los pacientes graves sea buena, porque la cantidad de pacientes que han fallecido en el Hospital Infantil de México son 5 nada más. Es decir, registramos 5 defunciones únicamente desde que inició la pandemia y nos convertimos en hospital COVID. Por lo tanto, la mortalidad en el hospital es muy baja, tomando en cuenta que en urgencias hemos visto 315, pero al hospital ingresan otros pacientes procedentes de traslados o bien que desarrollaron COVID durante su hospitalización. Por lo tanto, es baja la mortalidad que se tiene en el hospital. En relación a la ventilación mecánica no invasiva, siempre y cuando es muy recomendable, siempre y cuando contemos entonces con interfaces adecuados, pero que tengamos filtros. Si no tiene filtro, no podemos utilizar. Entonces, nosotros sí contamos con todo el equipo. Y existe otra pregunta, Ricardo, en relación, comentabas tú, a las cánulas de alto flujo. ¿Qué hemos tenido y si se utiliza algún índice para evaluar el éxito o fracaso en cánulas de alto flujo? Ok, en particular en COVID no he visto alguna relación, algún reporte o artículo en la literatura que mencione un score específico para COVID. Ha habido estudios en los que se evalúan distintos scores pediátricos y de lo que más ha sido relevante para el inicio de la ventilación, para intentar prever el fracaso o el no fracaso de la ventilación con las puntas de alto flujo, ha sido sobre todo, es lo que más he visto repetitivo en los artículos, el CO2, o sea, que haya una concentración de CO2 elevada es de los parámetros más significativos en los que probablemente tu paciente va a fracasar a las puntas de alto flujo. Fuera de eso, yo creo que hay que tomar en cuenta y ser muy estrictos con pacientes que tienen deterioro hemodinámico o deterioro neurológico
esos también corremos gran riesgo de que fracasemos con la ventilación con las puntas nasales de alto flujo. Correcto. Nuevamente, si las utilizamos, si están descritas al igual, con el riesgo de aerosoles que esto implica, pero sí tiene buena respuesta a la mayoría de los pacientes. Continúan llegando algunas preguntas en relación a si existe correlación entre los niveles. No sé si tú hiciste alguna correlación en los niveles de calcio y gravedad en los pacientes. No, Y también preguntan vitamina D. Cabe mencionar que nosotros no estamos determinando vitamina D. No he tenido, no he visto en la base de datos realmente reportes de hipocalcemia. Entonces, yo creo que sería interesante hacer el análisis. De hecho, pues, ya con esto me voy a enfocar más en eso, pero la mayoría de los electrolitos que tenemos están en rangos normales. Así es, no es algo frecuente. La otra pregunta es si se está haciendo, por protocolo se hace control de PCR para COVID, pues, en pacientes oncológicos. ¿Cuál es el protocolo que se sigue para este tipo de pacientes en el Hospital Infantil de México? No, bueno, por parte de urgencias no lo hacemos. Llega a suceder que repetimos la prueba porque el paciente llega otra vez con sintomatología y requerimos de la evaluación y de repetir el estudio, pero por protocolo no hacemos repetición de la PCR. Así es, nosotros no tenemos ni en oncológicos ni en ningún otro tipo de pacientes. Sin embargo, nosotros consideramos que el paciente inmunocomprometido hay poco descrito, hay más escrito en el inmunocompetente. Y se ha considerado en el hospital que el inmunocomprometido puede tener una respuesta muy diferente al inmunocompetente, sin embargo, pues está creando la propia experiencia. Nosotros entonces, por protocolo no se toma, pero sí se ha determinado que en los pacientes dejan de ser contagiosos, el paciente inmunocomprometido a los 14 días, a diferencia del inmunocompetente que está descrito a los 10 días. Entonces, si el paciente cumple ya las 2 semanas, ya sea porque se fue a casa y regresó, entonces ya no consideramos que no debe de seguir el protocolo de un paciente con COVID. Ahora, si por alguna causa se repite, entonces se ha tomado como límite el que tenga una carga viral mayor de 24, ya deja de ser contagioso. Si es menor de 24, entonces el paciente se considera como contagioso y entonces ingresa a un área destinada para pacientes COVID. Por lo tanto, no lo consideramos, o ese es el protocolo que se sigue. Se ha preguntado en 2 o 3 ocasiones si existe, si tú tienes algo que comentar acerca de la relación entre gravedad de la tomografía y la gravedad clínica. Si nosotros en pediatría hemos visto alguna correlación. No tengo el dato estadístico. Lo que sí he visto es que a veces la tomografía está muy fea y el niño realmente evoluciona bien. Pero eso es nada más anecdótico, no tengo un dato específico. Así es. Otra pregunta en relación a gravedad pulmonar es que en el paciente adulto están bien descritos los fenotipos H y L. Esto es en el paciente adulto. Y la pregunta es si en el paciente pediátrico se pudiera reproducir esto o existe alguna correlación para poder hacer tratamiento entonces en el paciente con fenotipo H o con fenotipo L. ¿Nosotros hemos visto algo? No tengo ese dato específico, yo creo que sí habría que ver si se puede hacer. Ah, No. yo sí podría comentar que en relación a los fenotipos H y L, sí hay escuelas que lo determinan como tal. Por ejemplo, Pelosi no cree en los fenotipos, aunque esté en contra de su maestro Gattinoni, pero él no cree en el fenotipo H y L, por lo tanto no sigue este patrón fenotípico en el paciente adulto. En el paciente pediátrico no se comporta como tal, no es tan fácil describir que este paciente es H y este es L, por lo tanto va a responder o no a maniobras de reclutamiento. Se tiene que ir viendo
y se tiene que ir viendo si ese paciente responde o no respondedor. Lo que sí es que el protocolo en terapia intensiva de paciente en estado de gravedad se incluye el reclutar pacientes, pero sobre todo colocar pacientes en posición PRO. Eso sí se realiza en el Hospital Infantil de México. Sí. Bien, creo que en general estas son la mayoría de las preguntas. Es repetitivo el cuestionamiento de problemas gastrointestinales, específicamente apendicitis. Han vuelto a preguntar si hemos visto asociación. Ya se ha dicho que, digamos, más que asociación, el hecho de que sí es frecuente que se presenten pacientes con apendicitis que tienen COVID, no tanto o no solamente hablar de PIMS, recordando que PIMS pues es la afectación multiorgánica sobre todo de este síndrome de hiperinflamación. Entonces no solamente es que tenga apendicitis y por ello tenga PIMS. El protocolo en nuestro hospital es que llega un paciente que sospechamos PIMS, tanto por contacto, por clínica, porque tenga COVID, etcétera, y en base a eso, entonces se hacen estudios de laboratorio y como de gabinete sería el ecocardiograma. Normalmente todo esto se hace en el servicio de urgencias. Ya con el protocolo, con el diagnóstico establecido, entonces si tiene condición de gravedad, evidentemente ingresa a terapia intensiva. Si no es así, manejo convencional en la sala COVID. Y el protocolo incluye esteroide, metilprednisolona. Hubo ocasiones, y sí lo tengo que decir, ocasiones utilizábamos, como está descrito en el protocolo de Nueva York, en paciente con estado de choque, dosis hasta 30 miligramos por kilogramo de peso. El paciente que no está chocado, todavía en estas últimas guías que mencionó Ricardo, se está adecuando entre 2 y 10 miligramos por kilogramo de peso. Eso de esteroide aparte, gamma globulina, se le coloca a los pacientes desde que llegan y se hace el diagnóstico, se indica inmunoglobulina y la mayoría de las veces es hasta aquí la respuesta que se requiere y el continuar en terapia intensiva, pues ya si se requiere algún otro estudio como plasmaféresis o algo más específico. No tenemos protocolo ahorita para remdesivir o algún otro medicamento. Sí, sí se ha utilizado en 2 o 3 ocasiones, pero es anecdótico y no como tratamiento, como protocolo como tal. Muy bien, con esto. Sí, Perdón, sí, Ricardo. algo que me pareció muy relevante de las guías es que en caso de que el paciente no responda a las primeras dosis de gammaglobulina y de esteroide, la recomendación es que se haga una segunda dosis de esteroide, no tanto de gammaglobulina, por la sobrecarga y el deterioro hemodinámico que puede llegar a presentar por una segunda dosis de gammaglobulina. Nada más de relevancia de lo que hemos visto en la literatura, pero sí, ahorita no tenemos protocolos de... Muy bien. Es muy importante y muy interesante todo esto que hemos hablado. Creo que todos tenemos nuestra experiencia. La experiencia que se tiene en el hospital, pues, es amplia, pero afortunadamente en el paciente pediátrico es muy diferente al paciente adulto. Si bien es cierto, sí tenemos pacientes en estado de gravedad, más frecuentemente es por desarrollar el síndrome de hiperinflamación multisistémica que por el COVID mismo con problema pulmonar. Esto es lo que difiere mucho en el paciente pediátrico. Quisiera nada más, para finalizar, hacer un comentario acerca de la condición del paciente pediátrico a nivel nacional. Esta es nuestra realidad al día de ayer, porque pues también tenemos invitados de Sudamérica y lastimosamente comentamos que hemos visto más de 2 millones de pacientes ya confirmados, pero lo que más alarma, pues todo el mundo lo sabe, somos el tercer lugar como país, rebasando las 200 defunciones. Sin embargo, hoy nos enfocamos a esta parte que es la parte pediátrica en la cual
hasta el día de ayer se habían descrito 114,000 pacientes pediátricos en el grupo etario de 0 a 19 años. Esta es nuestra realidad. Afortunadamente, como vemos en la gráfica, son los menos. Es decir, es un grupo que no podemos compararnos en nada con los pacientes adultos. Nosotros que somos hospital de tercer nivel, estamos muy lejos de la angustia y de las condiciones que viven los institutos nacionales que están atendiendo pacientes adultos. En el Hospital Infantil de México, el año pasado, es de marzo 31 a diciembre del 2020, se realizaron 4,131 pruebas, siendo 409 positivos. Esto incluye pacientes ambulatorios, en los cuales se realiza la prueba en forma de protocolo para ingreso al hospital, no necesariamente a través de urgencias. La casuística de urgencias ya la presentó muy claramente el doctor Gil con estos 315 pacientes. La primera publicación que nosotros hicimos fue en septiembre de este año, del año 2020, en el Boletín Médico del Hospital Infantil de México. Entonces ahí se describió los primeros 79 pacientes que vimos en urgencias con prueba positiva, aunque algunos incluían 2 o 3 pacientes adultos, y coincide igual que lo que tenemos en la actualidad, que presentó Ricardo, que las pacientes con cáncer, con cardiopatías congénitas y con problemas neurológicos son los que han desarrollado SARS con una sintomatología muy amplia, ¿sí? Es muy larga la sintomatología que presentan este tipo de pacientes. Yo creo que termino con esto. Ya ahorita nosotros tenemos buena experiencia en el manejo de pacientes con COVID. Sin embargo, ¿qué nos espera? Nosotros ahorita en cada una de nuestras unidades debemos de estar pensando o viendo esta diapositiva. ¿Cuál es el futuro que nos espera inmediato para atención de pacientes en nuestras unidades? Dentro de este futuro, pues hemos visto todos estos cambios, ¿no? En los cuales algunos son buenos, han resultado, otros no han resultado. Nosotros hemos hecho muchos cambios para llegar hasta el día de hoy en lo que tenemos, y los cambios principales es que o podemos aprovechar que se han formado nuevos comités, se considera la consistencia con otras infecciones víricas, hay que considerar suficiente atención para estas coinfecciones, modelo de un hospital adaptativo, y esto lo demostró, y estoy seguro que en cada una de las unidades así lo tienen. Es una carrera de resistencia. Muchos lamentablemente han fallecido, pero los que hemos resistido, y hay que garantizar la atención de los pacientes con enfermedades complejas. Nuestras unidades son unidades que están viendo pacientes muy complejos, que vemos 3, 4 o 5 enfermedades en una sola. Eso nos toca a urgencias en un breve tiempo. Entonces, tomamos en cuenta eso. ¿Qué cambios debemos de tener? Pues debemos garantizar equipos de protección, y no solamente ahora que estamos viviendo con COVID, sino esto debe de quedarse ya para mejorar la atención de los pacientes. Realización de cursos para todo el personal, plantas de atención para pacientes sospechosos y confirmados, medidas de distanciamiento de personal, etcétera. ¿Cuáles estos cambios que hemos tenido? Y una de estas es el cambio de reuniones clínicas. Es muy importante esto porque son cambios que, si bien es cierto, nos han distanciado. El hecho de estar aquí con casi 300 personas interactuando es un cambio positivo, es un cambio en estas reuniones que tenemos, que a través de estas imágenes podemos intercambiar. Debemos de hacernos preguntas claves para la atención de los pacientes con COVID, desde la presentación clínica, como las tenemos en la columna del lado izquierdo, derecho, si existen diferencias, por ejemplo, lo que platicábamos en el paciente inmunocompetente o en el paciente inmunocomprometido. Puedo yo decir que el paciente con inmunocompromiso no se salva de COVID, aun cuando esté aislado, cuando tenga mayor protección, etcétera,
pero también puedo decir que no se torna más grave que el paciente inmunocompetente, por ejemplo. ¿Cuál es el papel del niño en la transmisión? ¿Es víctima o realmente él transmite? Y la mayoría de las veces es víctima de la transmisión en los pacientes adultos de una familia, si la duración y magnitud del niño es superior o no. En fin, todas estas preguntas tenemos nosotros que hacernos para poder atender a este tipo de pacientes. ¿Para qué? Para que junto con estas lecciones aprendidas nosotros podamos dar esas recomendaciones, porque debemos o estamos conscientes de que existe un nuevo modelo de hospital. Nosotros tenemos que salir de esto con un cambio de mentalidad y de atención de los pacientes muy diferente al que teníamos. Debemos de reflexionar, porque esto debe ser un equilibrio, el reto en el centro, y un equilibrio en la atención de los pacientes, en la formación de recursos y en la reorganización del servicio. En urgencias, y sí lo debo de comentar, se ha tenido la capacidad para poder reinventarse y poder modificarse de acuerdo a las necesidades que tenemos para la atención de los pacientes, recordando que es la puerta de entrada. Se ha hablado muchísimo del COVID, pero el lugar donde más se ha podido transformar y ver ese impacto de transformación es precisamente en los servicios de urgencias. La atención jamás va a volver a ser la misma. Debemos de utilizar modelos de enseñanza en maniquís que van a ser muy importantes para nosotros. La telemedicina, no solamente para la atención de nuestros pacientes o de nuestros colegas, sino para los familiares mismos. Y tenemos que modificar, por ejemplo, los pasos de visita. No va a poder ser igual como antes o tradicionalmente los hacíamos. Se tienen que estar pensando ya en este momento las modificaciones y los cambios que se tengan a futuro, que digamos el futuro ya es un futuro inmediato. Como en este artículo se comenta, la transformación que se debe de hacer de los diferentes servicios, en este caso, de la unidad de cuidados intensivos. En el futuro debemos de tener cambios como los que están aquí descritos, por ejemplo, nuevos hábitos con futuros desastres, comunicación con familiares y con médicos diferentes, identificar las subsilentes, es decir, en un momento dado, cuántos servicios de urgencia se han transformado en unidades de cuidados intensivos, y esta es una realidad, incremento de personal, triage, etc. Con esto entonces, pues quiero presentar la finalización de esta primera sesión. Yo estoy muy contento porque ha habido una respuesta muy amplia, no solamente por la cantidad de personas que están aquí conectadas, sino más bien por el que podamos en un momento dado intercambiar estas opiniones. Sé que hemos hablado nosotros mucho y todo, y ha sido una presentación, una sesión, pero a través de las preguntas se está pudiendo hacer este intercambio de experiencias que son muy importantes para enriquecer la atención de nuestros pacientes. Me piden que ponga nuevamente aquí el calendario de las próximas reuniones. Y mencionar Como decía yo al principio, estas reuniones están enfocadas para la atención en urgencias pediátricas. Este es el calendario de presentación que tenemos. La próxima va a ser el 27 de abril de este año, presentada por la doctora Pamela Salas, que es médica urgencióloga pediatra, es primera generación de nuestra escuela. Invitarlos y tomar en cuenta que estas sesiones están abiertas a todas las disciplinas y actividades. Es un gusto para nosotros ver personas, médicos egresados de nuestra escuela del Hospital Infantil de México, pero estoy convencido de que esto es abierto para todo el que tenga interés y que sepan lo que hacemos en urgencias pediátricas. Muchos de nosotros laboramos ahí, algunos no laboran ahí, pero que sepan y que vean lo que vivimos nosotros. Por eso lo importante no es la presentación como una clase, sino más bien es una experiencia que nosotros tenemos. Este es el fundamento de estas sesiones, del inicio de estas sesiones para el día de hoy.
¿Querías decir algo, Ricardo? Sí, perdón, que esperemos tener tiempo y que esto continúe porque faltan urgenciólogos, pediatras que sería muy interesante que participaran con nosotros y que espero que esto se perpetúe, que continúe y nada más agradecerles a todos su presencia y su participación. Es correcto lo que comenta Ricardo. Inviten a sus médicos residentes que se formen en las 3 escuelas que existen ahorita de urgenciólogos pediatras, el Hospital Infantil de México, el Instituto Nacional de Pediatría y el Centro Médico Nacional de Occidente. Son pocas, pero la labor es muy amplia y va a hacer diferencia. Estoy seguro que realmente va a hacer diferencia con la atención del paciente pediátrico en México. Es muy importante que tengamos gente preparada para la atención de este tipo de pacientes y que poco a poco vamos a ir llenando las diferentes unidades del país y, por qué no, de Latinoamérica. Nosotros actualmente tenemos egresados alrededor de 6 médicos formados aquí y que han ido a Ecuador, a Panamá, a Guatemala, a El Salvador a colocar las unidades en sus hospitales. Termino con esto. Recuerden que para registrarse, manden un correo con sus datos, es decir, su nombre, si son atención en urgencias pediátricas o atención en urgencias adultos, a este registro, a este correo que es sesionesurgim@gmail.com. Nosotros entonces les vamos a enviar la constancia para que puedan hacer válido los puntos de certificación que ustedes requieran. Bueno, pues con esto, pues muchas gracias y pues damos por finalizado. Yo me siento muy orgulloso y muy satisfecho por esta primera sesión. Tuvimos algunos problemas técnicos, pero sé que vamos a irlos resolviendo y los invitamos a que se conecten el mes que entra. Ya nosotros les mandaremos cuál es el link para el chat. Creemos que va a ser el mismo, pero para que se conecten y entonces podamos intercambiar estas experiencias. Muchas gracias y buenas noches. Gracias. Ya. Hola. 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 ¿Les gustó la sesión, los que todavía siguen aquí?
Pues a mí sí hubo mucha información importante de gente como ustedes que han estado en el área manejando a pacientes COVID y que en un momento dado sí deja enseñanza, yo creo que pues para inquietudes, ¿no? Para la situación de investigación y para la forma de abordar a estos pacientes. Entonces, sí, a mí Sí, sí me fue de mucha utilidad. Gracias, Ricardo, y gracias, doctor Olivar. gracias. Gracias, doctora. Ana Lilia Monterrosa, ¿estás ahí? Ana Lilia, no, se fue. No sé qué les pareció a los que todavía hay alguien aquí. Fuentes Gris, a estar dormida. Pati Rodríguez. Bueno, ¿Quién más está? no están. Yo creo que se quedaron. Hola, buenas noches. Hola, ¿quién es? Bueno, yo soy enfermera, trabajo en el 20 de noviembre y pues la verdad es muy interesante escuchar este tipo de experiencias que la verdad sí dejan mucha retroalimentación y pues estar comparando o viendo a los diferentes manejos que se les ha estado proporcionando a los pacientes, pues ahora sí que a mí me sirvió mucho. Muchas gracias. Gracias. Qué bueno, gracias. La idea era presentar la experiencia, no tanto lo que está plasmado en los artículos ni nada, sino realmente lo que hacemos en el día a día en el hospital, ¿no? Entonces, pues sí, esta es la finalidad de esta sesión, ¿no? Muchas gracias. Gracias. Ofelia Pérez. Hola, doctor, buenas noches, ¿cómo está? Bien, ¿y tú? Bien viva, doctor, todavía, gracias a Dios. Gracias a Dios. Sí, excelente, doctor, muchas felicidades. Qué gusto verte. Sí, ojalá me acepten en el grupo, doc. No, sí, cómo no. Ahí lo voy a estar siguiendo. Aquí nos vemos entonces. Claro que sí, me dio mucho gusto saludarlo, verlo. Un Igual, abrazo. igualmente. Gracias. Felicidades, Bye. doctor. Gracias, buenas noches. Bueno, ya los demás se quedan dormidos, creo. Ana Leiva está dormida. Ana, hasta luego. Nomás poquito. Nomás poquito. ¿Estoy muy aburrida o qué? Te durmí. Tu voz arrulla. Ay, El Ricardo nos durmió. Bueno, pues muy bien. Dice, Ahora, la verdad estuvo bien, hacer muchos datos, pues, muchos datos, a veces se puede poner un poquito como que, pues, no tedioso, sino pues muy monótona la plática al ser muchos datos, pero creo que ustedes Gil evitó muy bien esa parte y fue muy interesante. muy bien. Bueno, pues, Las guías españolas de PIMS también ponen a 30 por kilo el esteroide. ¿qué y ibas a decir, Diana? Aunque suena raro, Carlos, que pensé que era un impostor. Sí, yo también dije, ¿quién es? ¿Quién será este? Ok, pues muy bueno, interesante. Bueno, quieren sacar la cena y vino. ¿Cuándo es la reunión de celebración o qué? ¿O la cena? Ya casi, ya va a ser. A organizar. Tenía problemas para pasar las diapositivas, tenía que hacerlo con el cursor forzosamente. Pues así es, ¿no? O sea, ¿no podías con las Las flechitas teclas. del lado izquierdo o qué?
No, o sea, con el teclado no podía. No, pues Tiene siempre que con el pad, pues. O sea, con el pad tiene que llevar el cursor a donde está la flechita. Así en las flechitas. Ajá. Ahí es. Bienvenida, Mac, Ricky. Sí, no sabía. Qué horror. Pues muy bien, yo creo que ya podemos ir concluyendo. Yo les agradezco a todos el que se hayan empeñado en esta sesión. Yo creo que yo me siento muy satisfecho en el sentido de que pues estamos cumpliendo, yo creo que una de nuestras funciones, que es la de difundir lo que hacemos. No es, siempre lo hemos dicho, no es nuestra información, sino es información válida pues, de que tenemos la fortuna de trabajar donde trabajamos y apoyar y ayudar a los demás. Entonces, yo creo que esta oportunidad que tenemos de poder llegar a los demás va a ser muy interesante y vamos a poder intercambiar, ¿no? Intercambiar ideas, y vamos a crecer y vamos a poder apoyar a más, ¿no? Entonces, pues yo de verdad estoy muy agradecido, Ricardo, Diana, Olga, Karina, que creo que ya no está, y Carlos, por el apoyo y por hacerme eco en estas ideas locas. ¿Eh? No, pues ha estado muy bien, es idea original y como dicen, yo creo que aprender a comunicarnos por esta vía y pues, pues ya ven que hace un año y me daba terror en la época de la depre, pero sí es cierto, uno aprende y pues todo eso le va dando confianza, pero aparte pues nos permite estar comunicando todos estos conceptos a un mayor número de personas, ¿no? Yo creo que ese es un aprendizaje importante que ya no necesitamos los